Comenzamos un nuevo capítulo de A Pie y con Dron de la mano de Javier Torralba. Javier, como seguimos en programas anteriores y ahora en este recorrido, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues ahora estamos aquí en puertas, digamos, de la balsa de Patuca y luego estoy viendo ahí al fondo el Busquil y va a ser un programa también muy bonito. Lo vemos. Bueno, Javier, lo dicho, estamos ahora en la balsa. En la balsa de Patuca. Ajá. Aquí estaba el pozo, porque en la balsa baja el barranco, ¿no?, que baja del Tajubo, baja aquí en la balsa, y luego aquí había un pozo grande que está cegado. Yo esta zona la conozco bien porque he pasado por aquí muchas veces, pero además tengo noticias fidedignas porque esta pieza era de Mari Segura y un año y pico me entrevisté con él en su casa, tengo esta grabación de voz y me estuvo contando historias de aquí, de los alrededores de Patuca, ¿no? Él entonces trabajaba con caballerías, las bajaba aquí a brevar, o sea, que conocía, y entonces me contó cosas, ¿no? Y este era el pozo, que el pozo, pues una vez vinieron con la pala del ayuntamiento, desbrozaron tal y cual, y se encontraron que ya no había pozo, porque yo insistía en que ahí había un pozo, porque me lo habían contado. Yo nunca lo había visto, porque eran unos zarzales así, pero cazadores que habían, y Mari y tal, y entonces les dije, oye, a ver si podemos. Y un día que tuvieron tiempo y ganas, vinieron y me dijeron, yo no estaba, me hubiera gustado estar en la excavación, pero me dijeron, no hay nada. Claro, pues con el tiempo no se utiliza y se cierra para evitar peligros. Y ahora vamos a entrar, porque hoy sí que se puede entrar. El otro día que vine yo... ¿No iremos al agua, Javier? No, espero. Aunque... Tú primero. Sí, nada, está duro. Ahí, eco. Aquí lo que vemos, Javier, que con la lluvia, pues las zarzas han vuelto a resurgir. Sí. Y sí que se ve la balsa, pero... Y aquí vamos a hacer ahora lo que hablábamos en el primer programa, el aguazón. Sí, el aguazón. Nos va a poner los pies. Lo estamos viendo porque nos estamos mojando. Eco. Pero como venimos solamente hasta aquí, pues esta es la balsa de Patuca. Sitio Pensaba encontrarla más llena, Javier. Bueno. Las escorrentías que hemos visto ahí donde el TAP, supongo que también seguirán de aquí, ¿no? De aquí, claro. Esto en realidad es como, digamos, una represa que baja. Zona importante cinegética, porque aquí se ha cazado mucho a la paloma. Como dicen los cazadores, cuando había paloma, porque ahora dicen que no hay. No, o sea, debe haber palomas, o sea, debe haber la pasa y la contrapasa. El problema es que debe haber tal proliferación de puestos y de esto cada vez más que no llegan aquí. Para cuando llegan aquí, llegan dos y una media coja, o sea, ya me entiendes por qué. Sí. Porque eso. Entonces, pero cuando en aquellos tiempos, pues que la gente no tenía escopetas, no tenía, o sea, venían a cazar. Ni dinero para cartuchos. Y ni dinero para cartuchos, además que se los hacían incluso, ellos, pegaban el tiro. Yo he visto, de chaval, gente que, o sea, tenía maquínica y todo. Ajá. Y entonces pegabas el tiro, eran los cartuchos no como ahora de plásticos, de cartón.
y le cambiaban el percutor o lo que sea, el percutor no, ¿cómo es? El percutor es lo que pega, el otro, donde hace la ignición. Y entonces lo rellenaban, le ponían un cartónico con todo lo que, la pólvora y los perdigones, obviamente, porque era una economía de subsistencia y de aprovechamiento de todo. Exactamente. Y entonces aquí se cazaba mucho, porque Patuca es uno de los sitios juntos. ¿Por qué Patuca? Pues no tengo ni idea, y lo he preguntado, lo he preguntado muchísimo. A ver, Patuca, si sería alguien que tenía de apodo o se apellidaba Patuca o qué, pero desde luego no he sabido nunca, y me gustaría conocer el Jimeno Julio, tampoco habla de Patuca. Entonces ya difícil, ¿no, Javier? Porque si ya los historiadores y tú que has hablado tanto con tanta gente no lo saben, complicado ya. La gente mayor, fíjate que tenía aquí las piezas y todo esto, pues es que no y entonces se venía a cazar mucho y se cazaba. Era, como iba diciendo, una de las balsas conocidas de Tafalla para la paloma, me refiero, como puede ser Cabriteras. Esa era la balsa de las balsas, ¿no? En Tafalla, la balsa Cabriteras. Y luego estaban aquí Patuca y los Ricos, que también tenían su punto, ¿no? para venir a cazar. De hecho, estas están más al norte que Cabriteras, por lo cual, en teoría, digo yo, en teoría, entraría más población de paloma, porque la paloma que cazabas aquí ya no llegaba a Cabriteras, o no, porque igual la que entraba por aquí y la de Cabriteras entraba por allí, quién sabe, no, eso lo saben los cazadores. Con el mismo panorama, ¿no? Sí, el mismo paisaje. Al paisaje de... Sí. Ahí se ve claramente la diferencia entre la encina y el roble, quejigo, el colorido de la hoja. Qué curioso, ¿verdad? Claro, porque el quejigo pierde la hoja y la encina es perenne. Claro. Entonces, claro, la nueva floración, por decirlo así, aunque esté mal dicho, pero ya nos entendemos. La nueva hoja de primavera. Y tiene otro color que no la que es perenne. Que también eso influye, ves al fondo aquella encina tan grande más y los quejigos, que luego eso en otoño también nos da, porque la otra sigue verde y el quejigo empieza a ponerse marrón rojizo, ese cromatismo del otoño. Que hemos hablado tan bonito. De que esto es bonito ahora para grabar para nosotros, pero qué bonito es el otoño, Javier. Cuando hemos grabado en otoño, ¿verdad? ¿Qué cantidad de colores hay, de variedad? Porque ahora quizás es todo más verde, salvo lo que has dicho de ese cambio de la hoja perenne a la que nace ahora. Pero el otoño también es una época muy bonita. El otoño es maravilloso. Nosotros, bueno, andamos mucho por todos los lados y a ver, y mientras tengamos salud seguiremos, ¿no? Pero sí que tenemos alguna reservada para el otoño. Claro, el otoño aquí es en plan de arbolado, el noviembre, muy avanzado noviembre, para el cromatismo de los árboles. Entonces solemos subir mucho, que ya hicimos un programa con Zona Media, al roble de Chagüe, y bajamos luego a los robles de abajo y volvimos por la Fuente Cibrán, y entonces aquello también es porque hay una zona de hayedo, y vamos ahí, o si no subimos arriba a la borda de Lepuza y damos una vuelta por la Sierra Laiz, que si algún día se puede y se quiere podemos hacer un programa por ahí, pero en otoño. Entonces esos hayedos, los robles y tal, es espectacular, y procuramos subir todos los años, aunque subamos más durante el año, pero procuramos subir en otoño a la Sierra Laiz, porque claro, eso es un regalo para la vista. Todo el haya es muy bonita también, se pone muy roja. Y me estoy acordando de uno de los primeros programas con Javier Torralba, que yo disfruté mucho, que ahora no me acuerdo el término, pero me decías, esto venimos siempre para Navidad, porque está, no sé, que lo disfrutabais mucho. ¿Te acuerdas de cuál te estoy diciendo? Pues posiblemente sea el del Saso. Eso. Nosotros bajábamos al Saso siempre en
en noviembre, finales de noviembre también, un domingo, y luego en este tiempo, en abril un poco avanzado, porque antes del regadío. Ahora, como se ha puesto allí también regadío, que se concentró, hay mucho maíz, hay mucho, no, ya no tiene el cromatismo que tenía, porque a finales de noviembre el Saso ya está muy, aunque no sea invierno, está muy invernal. Se ha quedado todo en rastrojo y son unos grises oscuros, desolado, es desolador, pero con los caseríos ahí pues queda muy bonito, ¿no? Y luego en primavera, como ahora, bajábamos porque estaban todos los sembrados verdes, muy verdes, y como el Saso es tan amplio y tan suave, esas ondulaciones, nosotros nos veníamos arriba y decíamos que estábamos en la Ulzama de Tafalla, porque parecían las praderas de la Ulzama, ¿no? Ahora eso ha cambiado, bueno, pues es que la agricultura ha cambiado. Al meter el riego por aspersión y todo eso, se ha puesto muchísimo maíz, lo hemos llegado a ver cuando hicimos aquel programa, me estoy acordando, hicimos aquel programa de cabriteras, que lo hicimos antes de que empezaran las obras del canal. Ya habían puesto los postes, pero las estaquicas, más que postes, las estacas, y que dijimos, vamos a ir allá, porque esto va a ser el único testimonio que quede de cómo era antes, porque luego se ha hecho el túnel, se ha hecho también un devoro terrible, claro, porque las laderas, todo. Y entonces fuimos, y ya cuando fuimos a eso, todo el Saso eran extensiones de maíz. Por eso hay veces que cuando hemos bajado nosotros al Saso, no lo queremos pensar, pero dices, ay Dios, a ver si nos va a salir algún jabalí o algo, porque claro, los jabalíes ahí han encontrado... Ahí están dando muchos problemas. Claro, el restaurante de 3 estrellas de la guía Michelin, porque maíz y tal, se ponen, y tan frondosos se ponen las botas. Tienen agua, tienen todo, entonces... Voy a hacer un inciso, Javier, porque cuando has nombrado al Saso, me he acordado de Perico Armendáriz, que en paz descanse, porque canta una jota que nombra al Saso. Y creo que desde aquí, como otras veces, muchas veces de gente, Perico es un gran jotero que en toda la zona media lo habéis conocido, y por sus interpretaciones en la coral Tubalausoa. Y creo que son gente que, como siempre digo, tenemos que recordar. Un recuerdo y todo nuestro cariño para la familia, pero siempre lo tendremos presente. Además yo, con Perico, estoy un poco enfadado, no con él, sino con las circunstancias. Era difícil enfadarse con Perico. Porque yo hablaba mucho con Perico y tenía palabrada para esta primavera una excursioncilla en coche, con su furgoneta, al Prado Redondo, allí donde el caserío Beldiferrer, porque la pieza que hay allá en el Prado Redondo es de él, era de él, es de su familia. Y entonces allí en unas ruinas estaba lo que era la caseta de Bordonava. Estuvimos con un programa. Y él me lo dijo. Y entonces, esa pieza es mía. En el Prado Redondo, justo que ahí es donde muere el camino. Y entonces, como ya habíamos hablado alguna vez, le dije, bueno, de esta primavera no pasa que nos bajamos una tarde, que ahora que la tarde ya es tan larga, porque ya lo habíamos hecho hace unos años con su hermano Gabriel, que fuimos por el Saso, por tal, nos explicó muchas cosas, apuntamos muchas cosas también de lo que ahí tengo los datos, por lo menos no se ha perdido todo. Y va, y joder, y me dicen un día, uy, se ha muerto Perico, y dije yo, madre mía, si tenía yo con él para primavera palabrada, lo sentí mucho como persona, y luego me fastidió mucho como eso, que teníamos, pero bueno. Gente muy grande que nos ha dejado. Así es la vida, lo disfrutamos cuando vivió. Lo hemos disfrutado mucho.
Javier, llegamos a este punto, ¿qué nos tienes que decir? Bueno, pues esta es la conocida como la balsa de los ricos. Y Tienes aquel. tienes aquel, sí, porque aquí venían, pues en aquellos tiempos, estamos hablando de pleno franquismo y tal, pues venía pues el alcalde, o venía este, o el concejal, o el otro, o sea, gente, digamos, relevante, ¿no?, de Tafalla, y venían aquí a cazar. A mí, luego ha venido gente que me ha dicho, estáis equivocados, esta es la de Patuca y la de abajo, la que es Patuca, es la de los ricos. Otros me dicen, de eso nada. Mari Segura, que tenía la pieza al lado, nunca me dijo que aquella fuera la de los ricos, sino que es Patuca. Entonces yo sigo considerando el nombre de Patuca y esta la de los ricos. Aquí venían a cazar, aquí había, se habrán hecho cosas y tal, pero en los caminos se han arreglado mucho. Hemos conocido dos torneras pequeñas, tipo las que hay en Cabriteras, pero mucho más pequeñas, por las que se metían a cazar, estaban aquí escondidos y cuando pues no hacía falta como en Cabriteras, que es mucho más extensa, que ponían un teléfono de aquellos de se veía también las vimos, ¿te acuerdas? Sí, y se veía la marca del cable cuando no era temporada, luego aquello ha desaparecido, pero sí que vienen tal, no sé qué. El que veía, pues si estaba una así o una así tal, veían y silencio total. Y entonces, pues a la de tres o tal, disparan todos a la vez para matar el mayor número posible de palomas. Y esta era la balsa de los ricos, que se le conocía así porque eran los ricos en aquella Tafalla de los años 60 finales, 70 y tal, pues era esta. ¿Los demás podrían ir yo creo que no. Para eso ya tenéis Patuca, que era más la balsa más popular. Ajá. ¿Me entiendes? Estas son las dos balsas, sí. Dime. Y seguimos con la demarcación del sendero local. Del sendero local. Sí, porque aquí estamos en esa bifurcación tan importante para mí, allá tenemos el poste que nos indica el SL que sube a la Gariposa, y aquí este camino que tenemos nosotros a la izquierda, a la derecha de la cámara, este es el que va paralelo y sale al camino que sube al Busquil. Esto es el Tajubo ya, a partir de ahí es el Tajubo. El Tajubo en realidad es el Tejón. El tejón, pero en Tafalla, no sé si en los pueblos de alrededor, esa palabra degenera y a los tejones se les llama tajubos. Y debía de haber, no sé si habrá todavía, mucho tejón por aquí. Y este camino que sigue aquí, que es también bastante importante, o sea, bastante amplio, no importante, termina ahí en una pequeña granja que hubo unos años que fue una explotación de conejos. Ahora la tiene un muchacho de Tafalla que pone fresas y pone cosas y tal. También estuvimos en ella. Que también estuvimos en ella. Y aquí el sendero local gira a la derecha, sube y nos va a introducir por una zona muy bonita, que esa sí que sigue intacta, porque una vez que hemos pasado todo el chandrío del Tab, allá abajo, el paisaje no ha cambiado. No. Aquí está igual. No. O sea, donde no ha entrado esa maquinaria tan pesada y todo eso, todo sigue igual. Decirle a la gente que también, si viene a pasear, puede seguir teniendo un buen paseo, buenos caminos. Pasar por el túnel que hemos pasado nosotros, y entonces pues llegar aquí y disfrutar de este entorno. ¿Ves? Este camino que parecía desde ahí abajo que era algo, en realidad es de acceso a la pieza. Tenemos aquí el poste que nos dice que estamos en el buen camino. Y ahora vamos a entrar en una senda que vamos a tener que ir en fila de A1. Ya vamos entrando a donde nos mete Torralba siempre, que todos los caminos tienen que tener alguna sendica estrecha. Pero está limpio, ¿eh? Este no tiene... Esta senda. Sí, esta senda está limpia y es además una de las zonas más bonitas para andar por Tafalla, incluso. Sí. Es un tramo muy corto. Pero... Y que se ve que la gente viene porque la senda está muy limpia. Muy limpia.
Entonces eso es señal de que la gente Sí, porque camina por ella. sí, se camina, la bicicleta, ¿eh? Sí, también está la se hacen bici. ¿te Sí, acuerdas? sí, sí. La gente viene con todo, sí. Luego vamos a pasar. Lo estamos viendo que hace mucho que no hablamos, Javier. Bastante limpio, Sí, gracias a Dios. sí, sí, sí. Porque nos hemos encontrado Va, zonas verdaderamente vergonzantes. sí. Pero no, esta no, ¿eh? Y vemos que es transitada y sin embargo limpia, ¿eh? Algún Y ahora papel vamos- hemos visto, pero... Mira, ahí enfrente, todo lo que vemos enfrente ya son zona que sufrió, la El zona que incendio. sufrió el incendio. Ya, y ya estaba echándolo en falta, decía yo. Llegaremos. Sí, aquí estamos, sí, sí, sí. De hecho, la gariposa se quemó Sí, sí. y se hundió el tejado. Quedaban solamente las paredes. Entonces eso igual sirvió de justificación en parte. Tampoco le hace falta mucha... No. A mucha gente no le hace falta mucho para Bueno, aquí tirar. estamos viendo, Javier, parte Sí, de lo que sí. se quemó. El incendio, sí. Sí, En los árboles, en algunos de ellos, ya. bueno, vamos a ver las manchas negruzcas porque pasó a velocidad, pero en otras se cebó bien cebada. Ese, por ejemplo, que está mismo Sí. ahora viendo cámara, está quemado. Quemado, O sea, sí, sí. Esto se quemó, bueno, fíjate, la vegetación sí que ha resurgido. sí, y sobre todo lo que ha resurgido es la vegetación pequeña, Sí, o sea, lo que son, pues, los enebros, sí. todas las coscojas, ¿ves? Hay mucha coscoja, ¿no? Mucha coscoja. El chaparro que conocemos aquí, mucho. Y además, El árbol es el que quizá... claro, el árbol que se ha quemado, No, a ese ver, no, ves, está todo ahí, el árbol es un problema. Pero la vegetación, además es curioso porque, mira, aquí tenemos otro poste otro poste, sí. que nos indica esto. Sí, porque como había ahí una pequeña bifurcación, igual para que no se pierda la gente. Entonces, ¿Qué año fue, Javier, el incendio? ¿Lo recuerdas? Ahora mismo no tengo yo pues... el dato. En el, a ver, 91, 25, en 2016 pudo ser, por ahí, No me acuerdo Sí. ya ahora. 2016. O sea, 9 años. Sí, bueno, que te diga, entonces, espera, paramos aquí un momentico que te cuente. El tema de la coscoja que nos llama la atención, cómo se ha recuperado y tal, creo que lo he dicho en algún programa, pero no me importa repetirme. Yo he leído a gente, algún biólogo y tal, que dice que este tipo de vegetación con los incendios brota con más fuerza. Ajá. Sí, o sea, así como el árbol sufre y muere, Bueno. que aparentemente Es porque aquí todo está esto que muerto. está, ¿ves? Quemado, Sí. pero sin embargo, lo que queda abajo, que no arde, claro, los renuevos que saca, entonces yo siempre lo he contado, no sé si aquí, en la Sierra Ujue hay un monte que se llama el Aurino. Sí. Y bueno, y un domingo, pues a mí y a alguno más, nos llevó José María Alcuaz, que ha colaborado con nosotros en este programa, Sí. me llevó al Aurino y subimos. Bueno, el Aurino es impenetrable prácticamente de las coscojas, ¿eh? Cómo está de cerrado y tal. Yo concretamente rompí un pantalón. Sí. Con esto. Nos lo contasteis. Y entonces, Nos lo contasteis los dos en un programa y lo vimos, claro, desde lejos. desde lejos. Entonces el Aurino resulta que ha sufrido varios incendios. ¿Y qué pasa? Que es un monte que ahora, pues si ardiera, pues hay medios aéreos Sí. y tal, y se apagaría. Bueno, Pero, mira el último incendio. bueno, sí, pero ya me entiendes. Pero antes se quemaba y se extinguía, o sea, porque no había, o sea, procuraría que no llegara a los caseríos de abajo y tal, pero ardía. Entonces se suponía que el rebrote de esa vegetación Era mayor, ¿no? era mayor y mucho más fuerte. Pero es que a los años se volvía a quemar y a esa vegetación tan fuerte todavía se le añadía más fortaleza. Entonces, eso leía yo a uno de los biólogos. Entonces, claro,
Luego llegamos un domingo, nosotros, 4 parrillos, a subir a la cima y nos pusimos de pinchos, de arañazos, de no poder andar. Ya te digo, yo rompí un pantalón. O sea, unas cosas que también es así. También en la Sierra Ujea hay otro alto que se llama el Alto de Capaburros y también está así de cerrado. O sea, no, ahí, aunque sea verano, no puedes ir de pantalón corto, o sea, porque claro, te mueres. Pero, y eso es lo que viene a pasar. Bueno, ya. Vamos a pararnos un poco aquí. Sí. Y la cámara, si puede coger, mira. Aquí además has elegido un sitio de los pocos, que lo vamos a disfrutar. La Peña Unzué. La Peña Unzué, muy bien. No, me paraba también más que todo por ese árbol, que ahí sí que se ve claramente cómo el incendio hizo el estrago y sin embargo la vegetación ha vuelto a resurgir totalmente, que es lo que nos has estado explicando ahora. Métete por aquí, ya verás. ¿Quién puede? Sin embargo, el árbol está muerto. Y aquel de ahí abajo también. Igual. Están muertos porque el árbol sufre, o sea, no se recupera. Y nos despedimos aquí en un nuevo programa de A Pie y con Dron. Seguimos la senda, pero muy pronto, en el próximo programa, les vamos a mostrar cosas muy interesantes, ¿verdad, Javier? Sí, sí. Lo vemos en un próximo programa, aquí en Zona Media Televisión, su televisión comarcal.